Buenas noches, somos el equipo 2 y nosotros vamos a hablar sobre Tres Corona. El equipo está conformado por César, Hermida, por María y por Laura. Y por mi Jorge. Siguiente, por favor. Antes de pasar a las propiedades y características de los Tres Corona, les voy a dar una breve historia sobre el descubrimiento. Bueno, lo descubrió el científico John Pedersen, que es un científico coreano el cual él se mudó a Estados Unidos para poder concluir sus estudios. En la década de los 60 él descubrió los E3 Corona y fue en 1987 que a él le otorgaron el premio Nobel por el descubrimiento. Siguiente, por favor. La fuerza de este enlace depende de la clase de éster. Los éteres simples forman complejos relativamente débiles con los iones metálicos, pero Charles Pedersen de DuPont descubrió que ciertos poliésteres formaban complejos mucho más estables con los iones metálicos que con los éteres simples. Pedersen preparó una serie de poliésteres macrocíclicos, que son compuestos cíclicos que contienen 4 o más oxígenos en un anillo de 12 o más átomos. Los llamó éteres corona porque eso parecen sus modelos moleculares. La que sigue, por favor. El éter corona es el anfitrión y la especie que se une a él es el huésped. Como las uniones éter son químicamente inertes, el éter corona puede unirse con el huésped sin reaccionar con él. El complejo anfitrión-huésped se llama compuesto de inclusión. En la imagen se muestra un ejemplo de el 15 corona 5 que se une al ion sodio en una forma selectiva porque tiene una cavidad con un diámetro de 1.7 a 2.2. La que sigue, por favor. El señor Charles Pedersen se dio cuenta de que nombrar a estos compuestos es bastante complicado. Entonces él se las ingenió para formar un sistema que pudiera permitir nombrar estos compuestos de una manera más sencilla. Este sistema consta de 3 pasos. El primero es contar el número de oxígenos y carbonos en el éter corona. Después escribir la palabra corona y finalmente anotar el número de oxígenos en la molécula. Por ejemplo, si nos referimos a la molécula que se encuentra a la izquierda, tendremos que 12 es el número dado por la suma tanto de carbonos como de oxígenos. Recordemos que cada carbono es el vértice o todos los vértices de la molécula. Después la palabra corona y finalmente el número de oxígenos de la molécula. Los éteres corona no tienen propiedades físicas exclusivas, es decir, que comparten las mismas propiedades físicas que los éteres normales. Es decir, que son más volátiles que los alcoholes, pero su solubilidad es muy parecida. Son muy estables en medio básico, por lo que son muy utilizados en reacciones como disolventes inertes. Los éteres de bajo peso molecular se encuentran en estado gaseoso, mientras que los de peso molecular alto se encuentran en estado sólido. Esto sucede a condiciones normales de presión y temperatura. Son utilizados para solvatar diferentes cationes en solventes no polares y estos complejos se forman con iones metálicos, los cuales son más estables a los que se forman con éteres simples. También tienen un olor agradable y debido al ángulo del enlace carbono-carbono, que no es de 180, sus momentos dipolares no se anulan. En consecuencia, estos presentan un momento dipolar pequeño.
Las propiedades químicas y de los éteres corona. Una de las propiedades químicas de los éteres corona es que presentan algo que se llama hidrofilidad. ¿En qué consiste la hidrofilidad? Bueno, por su presencia de oxígenos tienen la tendencia a interactuar con el agua, disolverse con ella o en otra sustancia polar, y a esta característica se le llama hidrofilidad. También tienen algo que se llama lipofilidad, que, bueno, por la presencia de metilenos, tienen afinidad por grasas y lípidos de alta solubilidad. Los éteres corona pueden formar cationes en su interior debido a los átomos de oxígeno que se encuentran en el interior del ciclo y a las cadenas alquílicas que se encuentran al exterior del ciclo. Los átomos de oxígeno se ligan con un catión en el interior del anillo para formar complejos químicos. En la parte derecha tenemos un ejemplo donde está nuestra corona y en la parte del medio está nuestro catión, que puede ser litio, sodio o potasio. Los cationes formados sintetizan sales solubles en solventes no polares. Por esta característica, los éteres corona se usan durante la migración de un reactivo de una fase a otra, es decir, una catálisis de transferencia de fase. La siguiente, por favor. Bueno, los cationes formados sintetizan sales solubles en solventes no polares. Es por esta razón que se lleva a cabo la catálisis de transferencia de fase, que fue la que hace rato les expliqué. Bueno, los efectos involucrados es nuestra capa hidrofóbica, que es nuestros metilenos, nuestro catión que se va a encontrar en el centro, y la formación de un anión poco solvatado, que es muy reactivo. Bueno, ¿cómo hace esto la corona? Es debido a la selectividad catiónica para los iones de metales, que dependen principalmente del tamaño y la densidad de la carga del ion y del tamaño de la cavidad del éter corona. Y aquí tenemos una tabla donde, dependiendo a la densidad y tamaño de la corona, es como hace la selectividad. Bueno, yo les voy a hablar sobre los usos y aplicaciones de los éteres corona. Estos compuestos son capaces de solubilizar sales insolubles en disolventes apolares. Dependiendo del tamaño y densidad de la corona, esta puede tener mayor o menor afinidad por un determinado catión. Actualmente, los éteres corona están siendo utilizados en investigación química como grupos funcionales capaces de reconocer selectivamente a cationes y, por lo tanto, ofrecer nuevos sistemas químicos, tanto fotosensibles y como nuevos materiales. En los últimos años se ha utilizado para la obtención de nuevos cristales líquidos, tanto organismos como organometálicos. En la parte de abajo se puede observar una imagen en la que se muestran los corona más comunes. En organismos biológicos pueden servir para el transporte de cationes alcalinos para que puedan atravesar las membranas celulares y de esta forma mantener las concentraciones óptimas a ambos lados. Por esta razón se puede emplear como antibióticos como la valinomicina, aunque ciertos éteres corona como el 18 corona 6 son considerados como tóxicos precisamente por su excesa afinidad por cationes de potasio y por desequilibrar su concentración en las membranas celulares. Otros ejemplos pueden ser en síntesis orgánica, como oxidaciones, reducciones, neutralizaciones, saponificaciones, sustituciones nucleófilas, eliminación y condensaciones. También puede ser para separación o concentración de cationes de metales alcalinos o alcalino-térreos, metales pesados, lactanidos, metales nobles, isótopos. También puede utilizarse en membranas para transporte de iones o para determinación de metales específicos, electrodos selectivos a determinados iones. Bueno, eso sería todo de mi parte. Bueno, pues esto fue todo por nuestra parte. Gracias por su atención. Y vamos a anexar, aparte de esta presentación, una canción que hicimos todos mis compañeros y yo, hablando sobre los éteres corona. Espero que la disfruten y les guste. Gracias.